Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto. Hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Se te llamará, jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, jamás la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor y con gozo de esposo. Esta tercera clave de nuestro Haris tiene como título En conversión continua. En conversión continua. Y yo he puesto un subtítulo. La única forma de ser cristiano. O sea, no hay otro camino para ser cristiano que en conversión continua. Bueno, imagino que lo sabéis, y también mañana lo vamos a vivir. Nosotras, el 24 de abril de cada año es el día que se celebra la conversión de San Agustín, porque tenemos el dato histórico que en la noche del 24 al 25 de abril del 387 San Agustín recibió el bautismo de manos de San Ambrosio, y en esa fecha nosotros celebramos el acontecimiento de la conversión, esta vivencia espiritual de encuentro con Cristo, de transformación de vida que él relata en sus confesiones,
y la expresión que eso tiene en la entrada a la Iglesia a través de la recepción de los sacramentos de iniciación. Y nosotras, como os decía, cada 24 de abril, porque es el nombre de nuestro monasterio y nuestro carisma, vivir en conversión continua, orar por la conversión del mundo, de la Iglesia principalmente, que seamos nuestra vocación, pues nosotros leemos el libro octavo de las Confesiones, donde se relata la batalla definitiva, como el último momento. Nos han explicado esta mañana y también mañana lo veremos, que la conversión no es solo fruto de este momento, sino que es todo un proceso muy largo, ¿no? Pero es un libro como muy paradigmático ya en el corazón de las confesiones, del libro grande de las confesiones, ¿no? Donde Agustín explica ya como los últimos coletazos, ¿no?, de esta batalla entre Dios y él. Bueno, pues a mí me pasa, y yo quiero, cuando leemos este libro cada 24 de abril, o cuando escucho la conversión de San Pablo, o esta mañana cuando escuchaba a Gonzalo contar las historias, aunque sea así por encima, pues de estos convertidos, pero así expresamente cada 24 de abril lo tengo como muy vívido, se me enciende un doble sentimiento muy fuerte, ¿no? Por un lado, según se va leyendo el relato del libro octavo, como que el corazón me arde y tengo como una gran alegría, un deseo muy grande, y a la vez como una cierta inseguridad o el sentimiento de que yo no puedo provocar lo que se recibe como gracia, ¿no? Lo relata muy bien este doble sentimiento el propio Agustín en su libro octavo, ¿no?, en el capítulo 7, en el número 17, cuando dice este debatirse entre el anhelo y la impotencia, ¿no?, entre el anhelo y la impotencia, dice: cuanto más ardientemente amaba a aquellos de quienes oía relatar tan saludables afectos, por haberse dado totalmente a ti para que los sanases, cuando oía hablar de Antonio, de estos dos magistrados romanos, cuanto más ardientemente amaba, ¿no?, lo que ellos habían hecho, tanto más execrablemente me odiaba a mí mismo al compararme con ellos. Es decir, que por un lado uno siente un irresistible atractivo, y no sé si os ha pasado, o seguro que no, Quique cuando dijo: yo a eso voy, si es de convertidos, ¿no? Como una correspondencia, un deseo alegre, luminoso, el corazón se ensancha, se pone en pie cuando uno escucha y contempla estas historias bellísimas de hombres y mujeres, amigos, hermanos nuestros, gente que conocemos, como que nos embelesan los relatos de conversión, ¿no? Sentimos que en esas historias de algún modo están las nuestras, está nuestra propia historia, y vemos que hay que es verdad, que ellos reflejan el descanso que el corazón humano busca en ese encuentro definitivo y fundante, donde la vida cobra sentido, porque las piezas quedan encajadas, ¿no? Y por fin se aunan como esos pedazos rotos de la vida: libertad, amor, perdón, felicidad, eternidad, que nosotros no hay manera, ¿no?, de que los encajemos. Y por eso, como decía, pues estos relatos nos fascinan. Es muy conveniente leer historias de convertidos, se dice, ¿no?, en la vida espiritual. También le pasó a Ignacio, ¿no?, es su criterio de discernimiento. Cuando Ignacio leía la vida de los santos, sentía este atractivo, ¿no? Y cuando leía pues las historias de las caballerías, experimentaba una cierta como tristeza. Es decir, y no solo, además es que además este testimonio es una verdadera confesión de fe, ¿no? Yo siempre digo, no hay más prueba de la existencia de Dios que la de los hombres y mujeres que se han encontrado con Él, ¿no? y que han cambiado sus vidas, que
También en las opciones vocacionales me pasa cuando veo en las hermanas, pero no solo, también en los laicos, en las personas que despiertan a la fe, porque ves cómo Dios hoy toca los corazones, está vivo, se manifiesta. Y eso es una profunda esperanza para nuestro mundo. Y sí, yo quiero algo así para mí. Yo también lo quiero. Soy monja desde hace muchos años y escucho estos relatos y digo, yo también lo quiero. No digo, bueno, yo ya lo sé. No. Decía Agustino, también un texto en el libro 8, ¡Ea, Señor, actúa! Lo siento esto, actúa, despiértanos, vuelve a llamarnos, entusiásmanos y arrebátanos, derrama tus fragancias y dulzuras, amemos, corramos. Por otro lado, casi como respuesta a esta primera reacción, brota como un sentimiento de una cierta impotencia, porque sabemos por experiencia que aunque nos lo propongamos cientos de veces y lo procuremos y lo busquemos y nos vayamos a Fátima, a Medjugorje, a Santo Toribio de Liébana, hagamos 1000 peregrinaciones, penitencias, una cuaresma a tope, sin comerme un poco de chocolate, la gente va a buscar a un santo, a ver si le lee el corazón y así le dice qué es lo que tiene que hacer para poder cambiar, para dar respuesta a nuestros problemas e incoherencias. Pues nos damos cuenta también que no podemos lograr lo que no es fruto de nuestros esfuerzos. Y bueno, pues sí, surge una tímida frustración, o sea, como la conciencia de la propia fragilidad y el límite, porque el don, porque es don, solo se puede recibir. Y esto es muy importante abordar bien este paso, porque si escuchamos la conversión de Agustín y hacemos todos ahí como una especie de exhortación a los demás de también nosotros, pues bueno, pues probablemente podamos caer en un voluntarismo irritante, ¿no? de quien intenta constantemente conseguir algo que supera sus posibilidades, y esto pues cae muchas veces en una cierta desconfianza, ¿no? De quien no se cuenta entre los agraciados, ¿no? Bueno, y ya no digo nada, pues que esto es el cristianismo experimentado como peso, como deber, obligación, porque la respuesta, ¿no?, a esta impotencia de quien no puede conseguir tal gracia, solo hay una, que es donde voy a hablar, que es la súplica, el gemido y la petición. O sea, ante la historia de Antonio, porque no se trata de que yo oigo que él escuchó vende tus bienes y yo voy vendo mis bienes, primero porque no lo hago, lo tengo de ahí, y segundo porque no consiste en eso. Ante la historia de Agustín, de Santa Teresa de Jesús, de Carlos de Foucault, de Paul Claudel, solo nos queda pedir y suplicar una gracia así a mi medida. Pedir al dador de todo bien una migaja de su amor, de su misericordia, de la potencia de su acción en nuestras vidas. Las confesiones están llenas de estas súplicas que debemos nosotros aprender, dirigir al Señor, ¿no? Miserable pues de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte sino tu gracia? Por Cristo nuestro Señor. Bueno, entonces ¿qué? ¿Estamos convertidos o no? ¿No? Bueno, pues los signos de la conversión son justamente estos dos sentimientos. El atractivo, o sea, esa alegría, esa correspondencia, y la súplica. Quiero ahondar en esto. Estos son los signos de una experiencia de conversión verdadera que nos permite vivir en estado constante de conversión. A nosotros se nos cuela esta idea de que los convertidos son gente que un día vivió algo único, una gracia tumbativa y definitiva, y ya desde entonces no tuvieron más luchas.
ni más batallas personales, como si hubieran ya quedado seguros, ¿no?, de su paso a la fe y completamente estables en Dios. Y somos un poco ingenuos en la vida espiritual. Y sobre todo si pensamos así y también lo pensamos para nosotros, pues nos vamos a estancar. Pensando que la experiencia de conversión es como una especie de estado de perfección que se alcanza y ya está, y en el que uno se queda. Pero si esto fuera así, ya se habría perdido este momento de gracia. Porque lo contrario justamente de una verdadera conversión es creer que se ha llegado a la meta. Confiar en la conquista realizada. Los signos de una vida convertida, ¿no?, son, y ahora vamos a describirlos, o sea, se está como dando vueltas yo a esto, ¿no? Son la humildad, la caridad como atractivo, ¿no?, por Cristo, y la paciencia. Humildad. Pues la humildad de quien vive bajo el primado de la gracia y por tanto suplica el don. Repito, os he dicho, es que yo voy a decir muchas cosas nuevas, porque ahí están dando vueltas yo y vueltas a esto estas semanas. Aquel que suplica el don que no puede más que recibir y que vive constantemente abierto para acogerlo. Repito, quien está seguro de haber llegado a la meta corre el peligro de domesticar la experiencia religiosa y hacer de ella su propio provecho y su propia vanagloria, que es justamente lo que Jesús critica con mucha dureza de los fariseos, ¿no?, judíos piadosos que se creían superiores a los demás porque eran buenos. He estado rezando bastante para iluminar esto con la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El que baja justificado es el que ha gemido, el que ha invocado a Dios, el que reconociendo su condición pecadora pide perdón y ayuda. O sea, la verdadera conversión está ligada a permanecer pobres. Si convertirnos nos asegura, nos hace fuertes, nos hace creernos mejores que los demás, entonces hemos utilizado la gracia para nuestro provecho y ha quedado frustrada. Jesús nos pide permanecer pequeños, pero no de boquilla. Permanecer en la súplica de quien sabe que necesita conversión. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Cuidado. Convertirse no significa que ya no necesitamos conversión. Entonces, de nuevo, ¿no?, por eso dice Jesús, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Porque ellas viven en la conciencia, ¿no? Quiere decir Jesús, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Aquellos que son pecadores públicos, en principio viven en la conciencia de que necesitan conversión, que no son dignos. Nosotros, o sea, esta es la clave del Evangelio, nosotros debemos permanecer siempre en la conciencia, ¿no?, de los jornaleros de la última hora. O sea, que recibimos como don, que no tenemos derecho a nada. Quiero leeros algún texto sobre esto, ¿no? Es un texto de Olivier Clément, el autor convertido que yo estudié, ¿no? Dice, las 10 primeras horas son el tiempo en su totalidad, el tiempo de una vida, de una historia. Es el tiempo en el que nosotros aún controlamos las 10 primeras horas. El tiempo de nuestras decisiones autónomas, en lo que esto tiene de negativo, de pretensión, de querer cobrar, de mérito. Estas
cosas no valen más que el instante inefable de la 1ª. Toda la vida cristiana no es sino un grito por pedir la gracia de la 11ª hora. Pedro, que llevaba desde la primera hora con Cristo, fue llamado verdaderamente al final. En la hora 11ª entró en la experiencia de la misericordia. Antes estaba bajo su voluntad. Perdido, pobre y sin nada, a la hora 11ª, tras el canto del gallo, entró en la viña, verdaderamente. Por lo tanto, la experiencia de conversión es una experiencia que nos sitúa en una condición de pecador perdonado. Esa es nuestra identidad. En la vida de los convertidos, y vivir una experiencia de conversión no puede conducirnos a la vanagloria, sino a la humildad de quien ha experimentado que ha sido rescatado, salvado, amado en su pequeñez. Según se crece en la vida espiritual, más debemos disminuir, gemir, más conciencia de ser un pecador se tiene, eso dicen los grandes espirituales, ¿no? Más delicado se es en la conciencia de la ingratitud hacia Dios, que a pesar de tanto don, ¿no?, nosotros no respondemos a su gracia. La oración de los convertidos es: ten piedad de mí, que soy un pecador. No se puede vivir creyéndose convertido, sino que el convertido vive en la conciencia de su pobreza amada. Otro texto, ¿no? Os dejo, siempre me encanta, de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Marmelot, el padre de Sonia, en Crimen y Castigo, a punto de morir, nos describe así el juicio final. Entonces Cristo nos dirá: vosotros también venid borrachos, venid débiles, venid depravados. Y nos dirá: seres viles, estáis hechos a imagen de la bestia y lleváis su huella, pero venid vosotros también. Y los sabios y prudentes dirán: pero Señor, ¿por qué les acoges? Y él responderá: les acojo, hombres sabios, les acojo, hombres prudentes, porque nunca ninguno se ha juzgado digno de ello. Y nos tenderá sus brazos, caeremos a sus pies y romperemos en sollozos, y entonces comprenderemos todo lo comprenderemos. Señor, venga a nosotros tu reino. Segundo rasgo de que vivimos en conversión. Segundo rasgo, a ver cómo lo explico. He dicho, otro signo de la conversión es la caridad. ¿Qué quiero decir con esto? No entendía, primero, la humildad. La conversión nos hace vivir necesitados de conversión. Eso es el signo de una buena conversión. Otro signo es la caridad, no entendida, no quiero decir en una dimensión ética o moral, sino tiene que ver con este deseo, ¿no?, que hablábamos al inicio, como la apertura a la gracia, porque en ella se reconoce la felicidad para la que está hecha el corazón humano. El amor a Jesús es lo que quiero decir, ¿no? La conversión no se da por un convencimiento intelectual, ¿no? Es una experiencia de perdón y misericordia. Es la gracia del encuentro con Dios en Cristo, que se ha hecho amigo, amado, compañero. Hablo del amor a Jesús, del estupor ante Cristo, del atractivo de Cristo, ante quien se siente una gratitud, ¿no?, y un deseo y una irresistible llamada
de estar con Él. Es el se quedaron con Él, de Juan 1, en la descripción de los primeros discípulos. Y la alegría que transmiten estos a los demás, cuando buscando uno a otro, a sus amigos, les dicen, hemos encontrado al Mesías. Es esto que hablaba hoy Gonzalo y también Prado, ¿no? Vino Jesús y me tomó. Dice Olivier Clément, Él desde el icono me miró. O sea, no es una idea, ni un convencimiento. Es Dios en Cristo que sale a nuestro encuentro. Porque Cristo está vivo. Es una persona. Es alguien con quien nos relacionamos, que el corazón puede amar. Por otro lado, efectivamente, también esto significa, ¿no? Pues que el corazón de un convertido, hay este amor a Cristo que hace que esté encendido, en llamas. Se trata como de una experiencia, no es cursi lo que iba a decir, pero sí de enamoramiento, de relación, de amistad, ¿no? Donde el corazón está en llamas, inquieto, vivo, ligero, en camino, anhelante, no está poltronado. Esta es la inquietud del corazón. El signo más grave de una vida no en conversión es el apoltronamiento, la parálisis, la cerrazón. El que ama, desea, tiende a crecer, a encenderse más. Y claro que si esto pasa, pues el amor tiende a la conformación, al contagio, a la transformación de la persona, porque tiene esa fuerza creativa, ¿no? Y es fecundo, es generoso y nos da capacidad para amar, porque cuando amas, pues tienes alegría, tienes más fuerza para vivir. Me contaba el otro día una persona que es profesor en una universidad, que casualmente ha descubierto que 2 alumnos suyos son cristianos, ¿no? Uno porque se la ha encontrado en una reunión de un grupo cristiano y otro porque es profesor de italiano y esta persona hablaba muy bien, entonces le preguntó, ¿y tú has estado en Italia? Sí, es que he ido a Asís. Ah, dice, claro, de Asís. Dice, ¿de peregrinación? Dice, sí. Y ya le dijo, es que yo pertenezco al camino neocatecumenal, ¿no? Entonces me dijo, son los 2 jóvenes, son de clases distintas, de mis clases, que tienen más vida. Y me encanta pensar, es una cosa que luego yo solo me he dado cuenta, que la fe da fuerza para vivir, da una capacidad para amar, para entusiasmarse, nos hace estar más vivos. Una vida en conversión es una vida viva. Generosa, fecunda, ¿no? Y por eso pues es posible unir virtud y humildad, claro, ¿no? Pero no como un mérito de una propuesta ética, sino que brota de esta relación de amor. Y brota porque aquel que amamos se ha hecho presente especialmente en los hermanos, siguiendo las palabras del Señor, conmigo lo hicisteis. Entonces el amor reconoce al amor, ¿no? Y uno tiene deseos de vivir, de amar, porque ahí está el que amo. Y tercer rasgo de una vida en conversión, bueno, pues la paciencia. Bueno,
nosotros vivimos sujetos al tiempo, ¿no? En la historia. El tiempo nos sorprende, ¿no? Y nos pone en situaciones nuevas, donde no tenemos recetas hechas, donde no sabemos cómo responder, donde estamos inseguros. Tenemos que aprender de nuevo a vivir según Dios las cosas nuevas que nos pasan. Y entonces la experiencia de conversión necesita renovarse. Y esto lo experimentamos personalmente, o sea que no solo necesitamos esta conversión continua, pues porque somos unos pobres, ¿no?, miserables, que también, sino porque es que estamos en camino, estamos haciéndonos. Es que la Carolina que se encontró con Jesús a los 17 años, pues no es la de hoy. Y entonces es necesaria renovar esta experiencia, ¿no? Y por otro lado, pues vivimos también rodeados de esta experiencia en todos los que nos rodean, ¿no? No solo de nuestro propio límite, sino también de la pequeñez de los otros. También los convertidos caen en la incoherencia, se olvidan de la gracia recibida. A mí me ayudaba a pensar, pues, es la parábola del trigo y la cizaña. Claro que el Señor ha sembrado el trigo, ¿no?, en nuestras vidas. Y no es mentira la gran obra que Él ha hecho en nosotros. Pero una verdadera conversión implica paciencia, saber esperar, el tiempo que cada uno necesita para llegar a su madurez. Dios tiene paciencia con nosotros, el tiempo es el signo de su paciencia. Dice en la segunda de Pedro 3, considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos, estad en guardia, para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis pie. Creced en la gracia, creced, ¿no?, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es que la experiencia de conversión tiene que crecer. Eso no es negar que se haya vivido algo muy auténtico en nuestra vida, pero tiene que crecer para que siga siendo auténtica en la novedad del tiempo. Es que no hay otro modo de vivir la conversión sino en conversión continua. ¿Para qué van? Dice un dicho un apotegma de los padres del desierto. ¿Y para qué habéis venido al desierto? Hemos venido al desierto para caer y levantarnos. Caer y levantarnos. Volver a caer y volver a levantarnos. Vale, como parte última de la clave, os dejo un paso bíblico pascual, ¿no? Un paso bíblico pascual, para que si luego queréis estos días, ¿no?, que también a mí me ha hecho pensar, que puede ayudar a iluminar esta dinámica de conversión continua de nosotros los cristianos, ¿no?, que son las cartas a las iglesias en los primeros capítulos del Apocalipsis. Puede ser un buen texto para que cada uno de nosotros haga un ejercicio también de discernimiento, ¿no? Encontramos en estas cartas, que están en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, las palabras que Jesús, ¿no?, dirige a 7 comunidades cristianas. Son ya comunidades de la segunda generación y que son llamados a la conversión. Se supone que ya han vivido una conversión porque son cristianos, ¿no? Pero se ve que justamente muchos de ellos han perdido el amor primero, ¿no? Se han acomodado en la fe. Y este es el trasfondo de estas cartas, ¿no? Son 7, un número un poco como simbólico para hablar como de toda la iglesia. Es una llamada a toda la iglesia, pero a la vez a la iglesia que peregrina, pues aquí en Sotillo, en el monasterio de la conversión. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Todas están situadas en la zona de Asia Menor, en las que se haya propagado el cristianismo principalmente en los primeros siglos. La estructura de las cartas es doble. Yo no voy a hacer una exégesis detallada de cada una, ¿vale? Primero,
Siempre hay una afirmación, conozco, yo sé, una afirmación positiva, y luego una llamada a la conversión, ¿no? El Señor sabe de nuestras vidas, sabe de nuestras pruebas, de las dificultades, de las luchas, ¿no? Estamos bajo su custodia y el Señor nos mira con cariño, porque en este normalmente solo hay 2 en las que solo hay reproches, ¿no? Pero el Señor dice lo bueno de estos cristianos, ¿no? Pues eso, no desanimen, ¿no? La gracia está actuando entre vosotros. Valora de las iglesias su paciencia, su perseverancia. Te conozco, hijo, ¿no? Sé lo que has sufrido por mi nombre, conozco tu tribulación, tu pobreza, ¿no? Qué bonito, el Señor como que tiene esta mirada de Padre con nosotros, ¿no? Pero luego dice, tengo contra ti. Es una llamada a la conversión, a la purificación, al cambio. Y las advertencias, todas, ¿no?, versan sobre lo que es nuestro peligro. Dando, por supuesto, que todos los que estamos aquí tenemos fe y queremos seguir a Jesús, ¿no? Y hemos vivido una experiencia de conversión, pero sabemos de nuestra mediocridad, y eso es lo que se reprocha: el acomodamiento, el pacto con una vida a medias, la búsqueda de seguridad y autosatisfacción. Hay 2 advertencias muy fuertes a la iglesia de Éfeso y a la de Laodicea, que esas solo las... Y les dice, has dejado enfriar el amor primero. Has olvidado lo que he hecho por ti. Se trata, ¿no?, aquí podríamos hablar de eso, ¿no?, del olvido de la gracia recibida, del amor a Jesús. Cuando nuestra fe se institucionaliza, se formaliza, se enfría. Cuando, dice también a la iglesia de Laodicea, eres tibia. Cuando perdemos este anhelo, esta tensión, este deseo de yo quiero eso, ¿no?, aún estando aquí, y uno lee San Agustín y dice yo quiero eso, pues es lo que Jesús, el Espíritu, ¿no?, en Jesús le dice a las iglesias, ¿no? Has perdido la actitud de conversión y te has acomodado. Estás seguro de tú mismo. Presumes de lo que tienes. Has perdido la conciencia de tu pobreza. Es el mayor y el único peligro de la fe, no el pecado. Pensar que ya estamos salvados. Dejar de suplicar y pedir la gracia de la conversión. No hay mayor pecado que creerse no necesitado de conversión. Que el Señor nos conceda, ¿no?, vivir en el asombro, en el estupor, en la inmensa alegría de los pobres, que se saben indignos y por eso agraciados. Y que esto se renueve en nuestras vidas. Son las palabras que decimos antes de comulgar cada día. Muchas gracias.